despertarnos con un video que nos va a enmarcar en el tema de la seguridad regional. Esta fase vamos a tener 3 segmentos. El segmento del video, luego entramos a ver la seguridad democrática a nivel centroamericano, luego pasamos a tener un café. En el tercer segmento tendremos la visión y la estrategia de seguridad europea, y luego finalizaremos con otro video para que ustedes vean ya la Centroamérica ideal, la Centroamérica que presenta las oportunidades y presenta las sinergias más interesantes que ustedes puedan sospechar. ¿Por qué? Porque, como decía un buen político nuestro, soñad y os quedaréis cortos. Bueno, vamos a proceder con el video, por favor. De la luz. ¿Quién me ayuda ahí con...? A finales de la década de los años 80, los presidentes centroamericanos, con el propósito de resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos político-militares en que se encontraban algunos países de la región, suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, el procedimiento para establecer una región de paz firme y duradera. Los países en conflicto iniciaron un proceso voluntario de desarme y reducción de efectivos militares que fortaleció el clima de confianza y seguridad. Los centroamericanos comenzaron a ocuparse de la reconstrucción moral y material de sus sociedades. La región centroamericana comenzó a avanzar hacia un clima de paz, libertad, democracia y desarrollo, donde la seguridad regional parecía estar asegurada. No obstante, las dificultades económicas y los desastres naturales que han marcado a la región en estas últimas 2 décadas. A la fecha, se han tenido éxitos parciales en la región, pero aún se tienen tareas pendientes para reconstruir el tejido social y económico, debilitado después de tantos años de violencia que dejaron como resultado migraciones masivas, desintegración familiar, ausencia de valores sociales e irrespeto a la vida. A estas dificultades hay que agregar que la ubicación geográfica privilegiada y estratégica de Centroamérica constituye un factor que, al mismo tiempo que brinda enormes oportunidades de desarrollo, se ha convertido en su principal vulnerabilidad. El Istmo Centroamericano es punto de contacto entre norte y sur, entre este y oeste. Lamentablemente, también es el puente entre los mayores productores y consumidores de droga del mundo. Por ende, Centroamérica se encuentra hoy en día en una encrucijada. Grupos criminales altamente organizados, cuya sofisticación y armamento es cada vez más tecnificado, se dedican a un creciente número de actividades ilícitas, entre las que sobresalen el tráfico de drogas en rutas terrestres, marítimas y aéreas, desvío de precursores químicos, blanqueo de capitales, tráfico y trata de personas, tráfico de armas pequeñas y ligeras. Por su parte, las maras o pandillas afectan principalmente a la juventud. Otros problemas igualmente graves que afectan a la población son la industria del secuestro, la extorsión, el robo y hurto de vehículos, entre otros. Existen diversos factores que refuerzan las actividades de los grupos criminales en los países centroamericanos, entre otras, las debilidades propias de los sistemas de seguridad y justicia, la poca capacidad investigativa y de inteligencia criminal, lo que posibilita la rápida propagación de este problema. Los centroamericanos estamos preocupados y conscientes que todos los esfuerzos que realizamos en materia de seguridad tienen un significativo impacto en la inversión social, toda vez que se desvían recursos que debieran destinarse a salud, educación y mejoramiento de la calidad de vida. En este contexto, los centroamericanos nos enfrentamos a la siguiente disyuntiva: seguridad o bienestar. En tal sentido, consideramos necesario establecer mayores niveles de coordinación y cooperación en el contexto local, nacional, regional e internacional. Hoy más que nunca, debe fortalecerse la lucha tanto en los países productores como en los países consumidores de la droga que cruzan nuestro territorio. Por ello, es imprescindible que, dentro del principio de la responsabilidad compartida,
se asuma un compromiso solidario en la lucha contra la delincuencia organizada, mediante un apoyo amplio y sostenido de los países amigos y asociados, al igual que los organismos internacionales. Centroamérica, con sus esfuerzos y sacrificios, se encuentra realizando una importante contribución a la seguridad regional, hemisférica e internacional, pero sus capacidades han sido desbordadas por la magnitud del fenómeno. Las cifras así lo demuestran. Los más de 43 millones de personas que habitamos el Istmo Centroamericano nos hemos dado a la tarea de impulsar un amplio movimiento ciudadano contra la violencia y la inseguridad. En respuesta a este clamor social, los gobiernos de los países del SICA han acordado una estrategia de seguridad, la cual constituye un hito de gran envergadura para atender los problemas de la violencia, la seguridad ciudadana y el crimen organizado. La Estrategia de Seguridad de Centroamérica establece los componentes y actividades necesarias para fortalecer en la región centroamericana la seguridad de las personas y sus bienes que permita a nuestros pueblos alcanzar los objetivos de desarrollo humano. También busca integrar los diferentes esfuerzos que realiza la región en materia de seguridad, a fin de armonizarlos y gestionar los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos que demandan las instituciones encargadas de velar y contribuir a la seguridad. Sin embargo, esta estrategia y su plan de acción requieren de recursos suficientes para su implementación, adicionales a los que ya aportan los propios países de la región, por lo cual es urgente disponer del apoyo político, técnico y financiero de la comunidad internacional. La cooperación internacional desembolsa anualmente a los programas de seguridad ciudadana en Centroamérica sumas que oscilan entre el 2.5 y 4% de los costes totales afrontados por los gobiernos de la región en materia de seguridad ciudadana. Es decir, que la cooperación internacional contribuye con uno de cada $40 que aportan los estados de la región. Gran parte de esa contribución internacional está destinada a programas de justicia y prevención de la violencia de poblaciones en riesgo y muy poco a componentes de combate al delito, centros penitenciarios y fortalecimiento institucional. 2/3 de esas contribuciones se canalizan a través de los estados nacionales, aportándose el resto a los gobiernos locales, las ONGs y universidades. Solo el 1% de la cooperación se canaliza a través de instancias institucionales de nivel regional. El sistema de la integración centroamericana, dando cumplimiento a los mandatos de los jefes de Estado y de Gobierno, gestiona el acompañamiento internacional para ejecutar la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. El acercamiento del SICA con países amigos y organismos internacionales dio lugar a un proceso de consultas, reuniones y trabajos técnicos y políticos que facilitaron la organización de la primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Esta conferencia internacional consolida un compromiso político sustantivo del más alto nivel entre Centroamérica y la comunidad internacional, bajo el principio de la responsabilidad compartida, estableciendo una base sólida y sostenible de cooperación para atender las necesidades de una Centroamérica segura, en paz, democracia, libertad y desarrollo. La primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica coincide con un momento decisivo en la vida de la región. Los miles de vidas que se pierden cada año, incluidos jóvenes y niños, mujeres y ancianos, víctimas de la violencia en nuestras calles y ciudades, nos recuerdan de manera trágica la gravedad de esta amenaza. El crecimiento de los índices de violencia y criminalidad está acarreando terribles consecuencias económicas, políticas y sociales para nuestros pueblos, y amenaza con empeorar si no se revierten pronto estas tendencias. Por ello, los gobiernos centroamericanos, con apoyo de la comunidad internacional, han preparado una respuesta regional, integral y coordinada. Esta respuesta se denomina Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Esta iniciativa es un paso firme en la lucha de los países del SICA en contra del crimen organizado y la violencia. Las decisiones que se adopten definirán el futuro de Centroamérica, es decir,
¿La Centroamérica legal o la ilegal? ¿La Centroamérica en paz o la Centroamérica violenta? ¿La Centroamérica autoritaria o la Centroamérica democrática? No hay tiempo que perder. Debemos asegurar el éxito de esta lucha y construir una Centroamérica en paz, libertad, democracia y desarrollo. Lamento el sonido que no estaba muy bien, pero bueno, tienen una idea pues del esfuerzo que se ha hecho y se ha desplegado a través de la Estrategia de Seguridad Centroamericana. En este momento, si me permiten, entonces vamos a incursionar en la apoyatura de esta estrategia de seguridad regional. Recordemos que todo este esfuerzo es complementario, ¿verdad? Es multidimensional y es un esfuerzo que está orientado a erradicar yo diría el flagelo del crimen organizado y del narcotráfico a nivel regional. ¿Por qué? Porque se ha visto que cada país no solo ha asignado recursos, no solo ha asignado lamentablemente lo peor que podamos asignar, que son nuestros muertos, y la verdad es que no tenemos nosotros vela en ese entierro, porque nosotros no somos ni productores de droga, ni somos grandes consumidores de droga. Entonces, este es un tema realmente de mucha sensibilidad para Centroamérica, y por supuesto, el sistema de integración tiene y tendrá que acuerpar, que fortalecer y que acompañar a cada uno de los países miembros en su empeño y en su desempeño por combatir, por prevenir y naturalmente por propiciar a la ciudadana y al ciudadano centroamericano una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Entonces vamos, repito, a abordar el tema de la apoyatura jurídica e institucional que esta estrategia de seguridad fue lanzada en Guatemala, no es por casualidad pues, pero fue lanzada aquí en Guatemala, y vamos a ver cómo se nos abrieron inmediatamente las oportunidades para la captación de recursos, para el financiamiento de esta estrategia y, por supuesto, para la concreción de programas y proyectos en los 4 pilares que compone esta estrategia de seguridad. Pasamos entonces inmediatamente, me apaga por favor esta parte de la luz, ahí está, gracias. ¿Está bien para ustedes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales a destacar? En primer lugar, la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más serios que afronta la comunidad centroamericana. Fíjense bien que yo hablo de comunidad centroamericana, no hablo de los países centroamericanos. En segundo lugar, para mí el concepto más robusto que he encontrado para describir y para abordar en su justa perspectiva la problemática es el siguiente: se comprende el conjunto de situaciones de violencia y delincuencia. Aquí hay 2 factores, violencia y delincuencia. Por supuesto dirán, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo, porque también hay violencia que no es de alguna forma el despliegue de energías inmediatos y el despliegue de energías de carácter compulsivo, ¿verdad? Pero obviamente se aborda el tema del delinquir por el ilícito penal, es decir, aborda muy bien conceptualmente, repito, la violencia intrafamiliar, que muchas veces ni se entera nadie, eso es un tema complicadísimo, y la violencia en la cual no hay denuncia policíaca. Luego, que afecta de modo generalizado y cotidiano, es decir, no es solo que está solo en un segmento de la sociedad, solo en una parte del territorio nacional, es generalizado y por supuesto tiene que estar en lo cotidiano, es decir, no es solo aquello que viene cada vez que hay niño o hay niña, ¿verdad? Cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años, entonces tiene que ser recurrente. Y luego
obviamente que afecta a todos los centroamericanos y las centroamericanas. La inseguridad entonces es una amalgama de hechos, no estamos hablando solo de actos, estamos hablando de hechos cotidianos de desorden, vacíos de autoridad, y este es el alimento perfecto para el crimen organizado y el narcotráfico. Los vacíos, la ausencia de Estado. Ese es un tema muy importante. El deterioro de los espacios públicos, ¿por qué? Porque en los espacios públicos, léase parques, léase estadios, ¿verdad? Hay obviamente deterioros cuando se porta armamento pequeño y ligero, cuando llega alguien en condiciones no aptas para coexistir, ¿verdad? Etcétera. Hay ausencia de normas de convivencia, el raquitismo de capital social. Bueno, aquí parece que es una clase de nutrición, pero no es de nutrición. El raquitismo es el enflaquecimiento, es el deterioro de lo que se denomina la confianza entre las personas. Por ejemplo, yo, si tuviese confianza y si tuviéramos una riqueza en el capital social, podría hasta dejar abierta mi casa. Pero ¿qué pasa si dejo abierta mi casa? Pues aténganse a las consecuencias. Entonces, este es un tema de capital social en el cual es evidente que está alimentado, vitaminado con valores. Es decir, el valor de la tolerancia, el valor del diálogo, el valor de la negociación, el valor del respeto, el valor de transigir, el valor de consensuar. Entonces, todos estos valores que tienen, por supuesto, ¿verdad?, el fundamento esencial, el respeto de la dignidad de la persona humana. Esto es la clave de todo esto. Es decir, sin valores es muy difícil tener capital social. Y aquí quiero hacer algo muy interesante que nos pasa en Centroamérica. Ustedes, porque es público y notorio, es decir, el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras son los más afectados por el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué pasa con Nicaragua? Me dicen la policía. Bueno, una policía comunitaria, una policía cercana, una policía que tiene programas sociales, está bien. Pero también no recuerden de dónde viene Nicaragua, de un estado totalitario, en donde la seguridad, y no voy a decir ninguna cosa irresponsable, la manejaban los búlgaros, los cubanos, los checos, ¿verdad? Que era famosa en el mundo entero esta seguridad nacional. Pero también en Nicaragua hay una cosa muy interesante, y es que se ha cultivado muchísimo el capital social. Es decir, hay valores desde éticos, religiosos, que habría que ponerle atención. Nosotros, por supuesto, también tenemos valores religiosos, pero habría que ver cómo estamos en el orden ético, moral de nuestra sociedad. Entonces es un tema que habría que revisar, la currícula del sistema educativo, del Sistema Nacional de Educación Nacional. Luego, la falta de cohesión social. Al final del día, la cohesión social es inclusión social. Al final del día es proporcional el minimum vital, lo que se denomina el mínimo minimorum, para que una persona pueda desarrollarse, pueda desempeñarse dignamente. Eso es un tema clave, es un tema clave. No estoy diciendo con esto que Costa Rica sea la panacea, pero Costa Rica tiene enormes logros en materia de cohesión social. Tampoco estoy diciendo que sea el paradigma para nosotros, pero tiene cosas muy buenas, muy ricas, que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra sociedad y, por supuesto, nuestro capital social. Luego, la delincuencia y la criminalidad. Los centroamericanos expresan una alta dosis de desconfianza debido al clima de inseguridad que afecta el empeño y el desempeño normal de la región. Esto no solo es hacia adentro, sino que es hacia afuera.
lamentablemente, y hay que decirlo en altas, claras y pausadas voces, que el inversionista dice, ¿cuánto tiene de alto? El caso del Triángulo Norte tenemos, y no es cierto que seamos los mayores con niveles estadísticos de delincuencia y de crimen. Por supuesto que estamos de los campeones, pero tampoco somos los únicos y somos los que estamos en primer lugar, pero sí tenemos un problema real, es decir, que no escapa a nadie los niveles de crímenes, de asaltos delincuenciales y de violencia que tiene el Triángulo Norte, que no lo tiene Nicaragua, no lo tiene Costa Rica, no lo tiene Panamá. Bien, hasta la década de los 80 del siglo pasado predominó la doctrina de la seguridad nacional, que en el contexto de la Guerra Fría, y subrayo, Guerra Fría, se focalizaba en la custodia del Estado. ¿Por qué? Porque había agresiones de carácter externo, y no voy a entrar al tema porque ustedes lo infieren perfectamente. Luego se migró hacia lo que hoy conocemos como la seguridad democrática. Claro, aquí hay varias doctrinas que no vienen al caso, pero para arribar y por falta de tiempo vamos a entrar a la doctrina de la seguridad democrática, término que se diferencia en Centroamérica con Colombia. ¿Por qué? Porque el expresidente Uribe, que fue, yo diría, el que acuñó, no acuñó, más bien promocionó el término seguridad democrática, lo concibió más hacia la coyuntura que hacia el largo plazo. Nosotros los centroamericanos, que vamos a ver por cierto que marca un hito histórico nuestro modelo y nuestro tratado marco de seguridad democrática, está más orientado hacia el concurso de las fuerzas de seguridad con la población, hacia el resguardo del Estado de Derecho y del sistema democrático con el respeto ineluctible, inexorable de los derechos humanos de los habitantes de Centroamérica. Entonces, aquí hay esta diferenciación. Repito, en Centroamérica se usa el término seguridad democrática como el control civil de los órganos de seguridad del Estado y con una activa participación de la sociedad civil en la definición de políticas públicas en materia de seguridad. En Colombia, ya les dije, el expresidente Uribe lo utilizó para expresar no solo los órganos de seguridad combatieran las fuerzas ilegales, sino toda la ciudadanía, es decir, le tiró los fierros completamente. Nosotros fuimos fuimos un poco más democráticos que solo ver en puridad el tema de la seguridad. Pero después de esto, el PNUD, o sea, Naciones Unidas, trató como de alguna forma de mejorar, darle pues más calidad a estos planteamientos, y se sacó de la manga el tema de la seguridad humana, orientada a enfatizar las amenazas del ser humano desde el crimen, los desastres naturales, hasta la falta de empleo, la desnutrición y la salud. Esto en la seguridad democrática, y lo vamos a ver en el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericano, que es un tratado suscrito y firmado y depositado por Guatemala, contempla también esto, es decir, que es multidimensional, no es solo en el tema en sí del combate al delito, sino que, como vamos a ver, tiene un enorme contenido de prevención del delito. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Asimismo, existe otro concepto denominado seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, que enfoca las amenazas al goce de los atributos, sobre todo de los derechos del ciudadano. Cuando uno estudia derecho constitucional, los que estudiaron derecho, recordarán que uno de los componentes básicos del Estado de Derecho no solo lo conforma la superlegalidad constitucional, la Constitución, la norma fundamental, sino también lo que se denomina el respeto a las libertades públicas y a las garantías constitucionales. ¿Cuáles son estas garantías constitucionales? Pues el derecho a la libre movilización, el derecho a la libre organización,
al derecho a la libre información o acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos derechos, ¿verdad?, están orientados y están garantizados por el Estado de Derecho, que es, como dice en la concepción alemana, el Rechtsstaat, que es lo que significa la barrera de defensa que tiene el ciudadano en contra de los abusos del poder público. En esa virtud, ¿verdad?, el término seguridad ciudadana está más localizado. En cambio, repito, la seguridad democrática es mucho más global, es mucho más multidimensional, es mucho más abarcativa. Para efectos de este conversatorio giraremos en torno a la seguridad democrática. Es decir, este va a ser nuestra piedra angular de este día, ya que nuestro Tratado Marco de Seguridad Democrática desarrolla en profundidad dicha tesis y marcó un hito de haber sido el primer instrumento en su género a nivel internacional. Bueno, por lo menos tenemos buenas noticias para decir que en Centroamérica queremos convivir civilizadamente y queremos buscar afanosamente esa paz, esa libertad, esa consolidación de la democracia y la búsqueda constante del bienestar, ¿verdad? Entonces, en esto pues vamos a asignar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos inmediatamente después. ¿Cómo podemos hacer una síntesis del Tratado Marco de Seguridad Democrática para que ustedes lo pongan en perspectiva? Pues esto que les propongo, que tal vez no es lo más feliz, pero que se aproxima a hacer un esfuerzo de síntesis para efectos pedagógicos, porque el tema es un tratado completo y obviamente tiene más de 100 y pico de artículos. Ergo no es sencillo pues trasladarlo así capsularmente, pero aquí me he permitido yo hacerles un resumen pequeño de las partes torales que aborda, que contempla, que regula y que estructura el Tratado Marco de Seguridad Democrática. En primer lugar, hablar de los principios y los pilares. El modelo contenido y desarrollado por el Tratado Marco de Seguridad Democrática lo podemos dimensionar en el artículo 3 del propio tratado. Y por eso voy a reiterar algo, les puse el video para que ustedes recordaran el contexto de dónde venimos. Venimos de la guerra fratricida centroamericana, venimos de guerras intestinas, como se solía hablar antes, ¿verdad? Sí, los acuerdos de paz evidentemente marca un hito, marca un parteaguas, marca indiscutiblemente un antes y un después, ¿verdad? Pero si no se le daba sustentación, teníamos que pasar prácticamente a otra etapa. Pero sí, con el Tratado Marco de Seguridad Democrática se le pretendió dar sustentación a los acuerdos de paz a nivel regional. Y me permito hablarles en los considerandos del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Textualmente dice: el modelo de la seguridad democrática en Centroamérica se sustenta en la primacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, porque se recuerdan los conflictos que habían, ¿verdad? La seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema. Fíjense que aquí ya contemplábamos la diferenciación de pobreza y pobreza extrema. La promoción del desarrollo sostenible, aquí ya veíamos el tema del medio ambiente. La protección y la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas. Así, el modelo centroamericano orientará recursos a la inversión social. O sea, más claro, no canta un gallo, pues. Es decir, aquí está como muy bien centrado, muy bien focalizado el espíritu y traducido en la letra del propio instrumento denominado Tratado Marco de Seguridad Democrática. Y el artículo 3 dispone que para garantizar la seguridad al individuo, las partes se comprometen a que toda acción realizada por las autoridades públicas
se enmarque en su respectivo ordenamiento jurídico. Fíjense bien que aquí le da la base, la apoyatura jurídica e institucional del accionar de los estados centroamericanos, ¿verdad? Y el pleno respeto a los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Entonces, yo diría la parte más sustantiva, de más sustancia del Tratado Marco de Seguridad Democrática, es decir, el leitmotiv que lo genera, que lo impulsa, que lo estructura y que lo ordena. Esto es, ¿verdad? Entonces, el modelo de seguridad democrática asume que la integración regional, la democracia, porque a todo esto nosotros venimos no de un sistema democrático como el chileno de hace muchísimo tiempo, o el argentino de hace muchísimo tiempo. Nosotros realmente, pues, tal vez algunos de ustedes estaban muy pequeños, pero hasta en el 82 empezamos ya a balbucear, ¿verdad? Y no es hasta el presidente Cerezo, que es el primer presidente democrático, como digamos Occidente, ¿verdad?, lo conceptualiza. Entonces, y la seguridad son elementos es decir, la democracia y la seguridad son elementos interdependientes e inseparables. Es decir, uno está consustancialmente con el otro. Para que exista un sistema democrático, tiene que haber una acción de seguridad democrática, ¿verdad? El modelo también se estructura en 3 grandes pilares, y aquí es donde yo me atrevo a proponerles pues una síntesis, pero creo que está más o menos lograda para efectos pedagógicos. En primer lugar, el imperio de la ley. ¿Qué significa esto? Significa la aplicación irrestricta de los principios, de las normas, de los reglamentos y por supuesto de la observancia irrestricta de los procesos constitucionales a nivel de cada país. Ese es el imperio de la ley. Segundo lugar, la seguridad jurídica, es decir, no hayan vacíos jurídicos, no se den espacios para propiciar el contrario sensu, en sentido contrario de la seguridad jurídica, la inseguridad jurídica. ¿De acuerdo? Tercer lugar, las libertades ciudadanas, de las que hemos hablado, ¿verdad? Del domicilio, la correspondencia, todas las libertades que aparecen en nuestro sistema constitucional, pero que yo diría que hay 3 claves de estas libertades: la libertad de expresión, y hoy el acceso de la información, la libertad de asociación, sí, que son las libertades públicas típicamente, ¿verdad?, y el derecho de la persona a desarrollarse, a tener el mínimo minimorum para contar con posibilidades de elevar su dignidad como humano. Luego, instituciones democráticas. ¿Qué significa esto? Significa instituciones cercanas a la población, cercana al ciudadano y a la ciudadana. Y ayer hablaba yo de algo así muy rápidamente sobre el vocablo anomia institucional, es decir, buscar cómo sofocar el abandono que tiene y que percibe el ciudadano de sus instituciones y la ciudadana de sus instituciones. Entonces, no solo hablábamos del esfuerzo hacia adentro, de ese esfuerzo, ¿verdad?, por la eficiencia hacia adentro, en su estructuración, en su ordenación, en cuanto a su enfoque hacia resultados, sino que en cuanto a su eficacia. ¿Eficacia qué significa? Significa de generarle condiciones a la ciudadana y al ciudadano centroamericano que pueda realmente creer, que pueda realmente basar su confianza a ese ciudadano y esa ciudadana. Esto va, el ejemplo típico en lo nacional, desde la capacidad de denuncia. Mucha gente no se atreve a denunciar porque dice, aquí no pasa nada, ¿verdad? Y otro ejemplo en lo regional, el Zika, elefante blanco, ¿verdad? Parlacén, lamentablemente, pues, y esto lo digo como hemos pactado, ¿verdad?,
Lo digo con toda claridad, pues. Es decir, el Parlacén, la Corte Centroamericana, por las razones que sean, pues obviamente hay una percepción no muy feliz. Pero eso no significa que a nivel regional, y yo tengo una, lástima que no se las trae porque no era el momento, pero yo tengo una encuesta que hice hace 4 años, en donde la población centroamericana le apunta al proceso de integración económico en un 75-80%, y le apuesta a la integración política en un 65-70%, incluyendo Costa Rica. Y oh sorpresa, Costa Rica es la que más nos generó condiciones para la integración económica que cualquier otro país centroamericano. Oh sorpresa. Bien, el fortalecimiento del poder civil. Ya tenemos, gracias a Dios, nuestro sistema democrático en toda Centroamérica, pues ajustes, menos ajustes, pero va caminando, y creo yo que lo que tenemos que hacer es darle más calidad a nuestro sistema democrático, pero ya afortunadamente lo tenemos. Limitaciones del papel de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública. Esto, por supuesto, está más que superado, pero obviamente hay que mantener, hay que observar y hay que tener de alguna forma pues esa buena comunicación, esa buena valoración. Y hoy por hoy, si mal no recuerdo, pues los ejércitos y fuerzas armadas pues tienen un nivel muy razonable de aceptación en la población, después de las iglesias, la católica, las evangélicas, etcétera. Entonces esto es un buen síntoma de que vamos caminando en la dirección correcta. La subordinación a las fuerzas de seguridad, a las autoridades civiles, y el diálogo y la colaboración. En el pilar segundo está el tema de que esta es una visión integral e indivisible, es decir, no puede ser adoptada por pedacitos, ¿verdad? Sino que tiene que tener una visión integral, una visión multidimensional y de carácter indivisible. Luego, recordarán aquí los 2 temas que hablábamos ayer, el tema de la ayuda solidaria y humanitaria ante los desastres. ¿Por qué? Les decía yo ayer que Centroamérica es una región en constante reconstrucción. Tenemos todos los años, ya empezaron a ver los problemas por las lluvias, ¿verdad? Ya tenemos gente damnificada. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en Centroamérica? Que los procesos de adaptación y de adecuación tienen que ser más ágiles. Por ejemplo, si sabemos que aquí la niña, porque el niño es seco y la niña es más húmeda, sabemos que nos puede pegar el próximo año, entonces como que tenemos que revisar las hojas técnicas de los materiales de construcción de los puentes. Si voy a decir una barbaridad, pero si se le pone 10 en concreto, habría que ponerle 20, porque la cosa es que no aguantan los puentes y se los pasa llevando la correntada. Entonces esto es un tema que habría que irlo también saliéndole al paso, ¿verdad? Si sabemos que en un determinado asentamiento humano está totalmente peligrando por un deslave, ¿verdad? Pues hay que erradicarlo, pues pero hay que buscar una solución, no solo es sacar a la gente. Ese es un tema que esto, ¿verdad?, está en consonancia con la sensibilidad y con el tema de la solidaridad. Entonces esto es un tema que aborda el Tratado Marco de Seguridad Democrática. El tema de la pobreza como amenaza a la seguridad. Miren, esto es obvio. Si la gente tiene hambre, hasta el propio Código Penal nuestro habla del estado de necesidad. Perdonen, pero aquí el que se roba una gallina para comer o se roba un mango para comérselo, pero por favor, pues es un tema que no puede Centroamérica con, yo diría, las riquezas que tenemos, porque al fin y al cabo tenemos riquezas. ¿Y saben qué es lo más rico que tiene Centroamérica? ¿Saben cuál es la mayor riqueza? Su juventud. Centroamérica es una región joven. Vayan ustedes a ver Europa, son viejos. Miren Estados Unidos y Canadá. Eso es una de las riquezas más grandes que tiene Centroamérica, su juventud. Su juventud. Entonces, ¿cómo no vamos a proteger nuestra juventud?
La igualdad soberana, por supuesto, este es un tema que dicen, Belice, 300,000 habitantes. No, Belice es soberano. Pues, lamentablemente, pues es soberano. No vamos a entrarle al tema, pero El Salvador, pues más chiquito, pero es soberano. O sea, todos tenemos que tener el mismo trato regio, el mismo trato, ¿verdad?, de países soberanos. Entonces, por lo tanto, no puede haber, porque a veces Costa Rica es los nicas, ¿verdad? Entonces, no, eso no puede ser. Aquí tiene que ser un trato igualitario, ¿sí? Todos son soberanos, todos son libres, aunque es una tautología: libre, soberano, independiente, ¿verdad? Es lo mismo, soberanos. La autodeterminación, ¿verdad?, la no agresión entre estados. Este es un tema muy importante. Yo no puedo prestar mi territorio. Ustedes lo vieron hace, ¿qué?, 3 años, 4 años, cuando Colombia bombardeó Ecuador, ¿verdad? Persiguiendo a miembros de la guerrilla colombiana. Es decir, ahí Correa saltó y fue terrible el incidente entre dos países. Este es un tema de verlo, de cuidarlo. Afortunadamente en Centroamérica no hemos llegado todavía a esos. Hemos tenido algunos incidentes con Belice, que pues todos saben y conocen. Pues en Nicaragua y Costa Rica han habido incidentes de despliegue del ejército sandinista, perdón, ahora ya no es sandinista, es del ejército de Nicaragua y la Guardia Civil de Costa Rica, pero no han pasado a más de enseñarse los dientes. Pero esto obviamente es un tema muy, muy complicado. La prohibición de armas de destrucción masiva, pues afortunadamente aquí no tenemos uranio, entonces no estamos con ese peligro. Defensa colectiva de la soberanía y solidaria frente a las agresiones foráneas, pues afortunadamente ahora no hay nadie que los ingleses o los holandeses o los americanos que quieran pues agredirnos e invadirnos. Eso ya no es, pero sí hay otras formas de el ébola, por ejemplo. Nadie nos ha preguntado si queremos que pase el ébola o no pase el ébola. El ébola es un virus y nos puede venir en cualquier momento. ¿Será agresión esa? No, pero viene del África. O sea, está localizado ese virus en el África. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues de alguna forma compactar, de alguna forma inmunizar nuestra población y nuestro territorio. Entonces, estos son los temas que ahora está orientado la seguridad democrática. La unidad nacional y la integridad territorial y el respeto a las cartas de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y los derechos internacionales y el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Aquí está, pues, repito, yo diría la carnita del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Por supuesto, el Tratado Marco de Seguridad Democrática tiene, y lo vamos a ver, toda una estructura organizativa de cómo funciona, quién la rige, quién la estructura, quién la echa a andar, quién la supervisa, quién la ejecuta, quién sirve de secretaría, etcétera. Bueno, sigamos. En otras palabras, pues, al final del día, lo que les quiero decir es que la seguridad democrática privilegia los métodos democráticos para alcanzar la seguridad. Eso es claro y contundente. Se opone a los caminos autoritarios para conseguir el papel y al papel de las Fuerzas Armadas en la conducción de los asuntos políticos de los países. Posee un carácter, multidimensional, pluritemático, el cual supera las concepciones clásicas de seguridad estatal y se centra en los derechos humanos, la persona humana, la pobreza, la educación, la salud, la seguridad alimentaria. Ese es otro tema complicado para nosotros, el tema de la seguridad alimentaria. Es público y notorio la gravedad del problema, sobre todo en la franja seca que tenemos. Pues esto debería ser, como en efecto se está haciendo, pero hay que asignarle más recursos, más atención, de ver cómo erradicamos este problema de desnutrición que tenemos en el país, que no solo es Guatemala, también Honduras lo tiene, en menor escala El Salvador, en menor escala Nicaragua, Costa Rica no tiene. Panamá, para sorpresa de ustedes, tiene unos bolsones de desnutrición
siendo un país riquísimo, pues hoy por hoy ya casi llegando a niveles de país de media arriba, renta media arriba, pero tiene bolsones de desnutrición. La República Dominicana no he profundizado el tema. Belice tiene también bolsones fuertes de desnutrición, pero ese es un tema pues que creo que me parece importante de que le pongamos mucha atención al tema de seguridad alimentaria. Armoniza, fíjense bien, no homologa, no equipara, no iguala, armoniza el Tratado Marco de Seguridad Democrática, las nociones clásicas de seguridad estatal con las concepciones modernas que tienden a poner al individuo como principio y fin de la organización política. Claro, cuando hablamos de individuo es el ciudadano y la ciudadana, ¿verdad? Bien, brevemente, ¿cómo opera, cómo se articula la seguridad democrática? En primer lugar, las instancias del modelo lo rige la reunión de presidentes. En segundo lugar, hay un Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que es el que lo supervisa, le da seguimiento, y la Comisión de Seguridad es la que hace la carpintería. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es la instancia competente en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional, en su condición de órgano de coordinación del sistema de integración centroamericana. La Comisión de Seguridad es una instancia subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento. Aquí es donde hablábamos ayer un poquito sobre las reservas que tienen algunos estudiosos del derecho, incluyendo su servidor, de cómo se le dejó a la Comisión de Seguridad la instancia compuesta por viceministros de Relaciones Exteriores y viceministros de Defensa y de Seguridad Pública, porque la tónica es que sean los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Defensa y los ministros de Seguridad Pública. Y luego la Secretaría General del SICA es la secretaría que le ofrece sus servicios y de apoyo a toda la reglamentación dentro del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Bien, esto es el telón de fondo para que ustedes vean, y vamos a hacer un resumen rapidísimo. En primer lugar, el problema o la problemática de seguridad a nivel regional. En segundo lugar, los esfuerzos que están haciendo los estados en lo individual, pero la verdad es que el animal es muy grande, porque solo en narcotráfico, solo en tráfico de armas, la cantidad que se mueve a nivel hemisférico es espantosamente terrible. Y obviamente nosotros, como dicen, la debemos pasar, ¿verdad? Porque el mercado no es Centroamérica. Para ponerlos en perspectiva, así rápida, el mayor consumidor del mundo de cocaína, por ejemplo, es Estados Unidos. El segundo, váyanse de espalda, se lo está disputando Brasil con España. Entonces, y la Argentina nos está quedando atrás, pero Europa ya está entrando también en un predicado muy delicado y se está extendiendo hacia otros mercados internacionales, porque el mercado de la cocaína es muy, llamémosle más hemisférico, pero se está extendiendo. Entonces Centroamérica prácticamente queda aquí en medio, como el jamón del sándwich, ¿verdad? Entre las dos tapas, entre el productor, que hablemoslo como es, pues es Suramérica, y ahí no solo es Colombia, sino que está Perú, donde se hace la pasta de la cocaína, Ecuador, Bolivia. Entonces han conformado, lamentablemente, pues una línea de producción en donde la mayor parte de la pasta sale de Perú, Ecuador y Bolivia, y los servicios los está poniendo Colombia, ¿verdad? Y luego pues a nosotros nos utilizan como estación de servicio, pues, ¿verdad? Limpiamos el vidrio, lavamos un poco, se toman, ¿verdad? Es una desgracia, para pasarlo después a los carteles mexicanos, que son los encargados de penetrar. Eso no es ningún secreto, pues
y si es secreto es a voces, pues, pero es importante que ustedes lo sepan, y además es un tema que nos corresponde a nosotros los centroamericanos y las centroamericanas entenderlo en su justa dimensión. Bien, entonces con este escenario, más el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que ya había sido diseñado post los acuerdos de paz en Centroamérica, se genera un proceso de consenso a nivel regional para concretar una estrategia que tenga unos objetivos concretos, que cuente con un plan de acción y que genere resultados rápidos a favor de nuestra propia seguridad democrática a nivel regional. Por eso es que en la estrategia, no les voy a hablar porque ya hubo una primera estrategia antes de que yo estuviera en el SICA, pero era una estrategia con México, era la estrategia de seguridad de Centroamérica y México. Y yo les quiero confesar, y eso lo tengo que decir, no es porque tenga nada contra México, en absoluto, pero creo que los problemas de los centroamericanos los tenemos que resolver nosotros los centroamericanos. Los problemas de México son otro cantar, ¿verdad? Y si no, pues vean los fondos que llegan a Centroamérica en las famosas donaciones que da Estados Unidos, cuánto nos llega a nosotros y cuánto se queda a México con ellos. Eso es un tema que habría que verlo mejor. Entonces yo me permití sugerirle al liderazgo centroamericano de la época de que hiciéramos nosotros nuestra propia estrategia, que le diéramos énfasis no solo al combate al delito, sino que también a la prevención. Por eso es que la estrategia de seguridad democrática tiene 4 componentes. El componente del combate al delito, que es importante, no digo que no, por supuesto que hay que perseguir al delincuente, por supuesto que hay que hacer intercepciones, por supuesto que hay que generar condiciones para que el Estado, los estados centroamericanos preserven su propia seguridad, no solo en carreteras, sino que en los mares y en los cielos. Entonces, la delincuencia organizada, el combate al narcotráfico, los deportados con antecedentes penales o convictos, pandillas, homicidios, combate al tráfico ilícito de armas, terrorismo, corrupción, fortalecimiento policial, está enmarcado dentro de este primer eje de la estrategia de seguridad centroamericana. El segundo eje es el eje de la prevención, que es al cual yo le voy a dar más énfasis con ustedes, porque creo yo que es un tema no solo importantísimo para el proceso, sino que también es un eje que es más apetitoso, tiene más sex appeal para conseguir cooperación internacional. Se los digo con toda franqueza. El combate al delito es más complicado, el levantamiento de recursos por parte de la cooperación. Luego la prevención está enmarcado en la violencia juvenil, la violencia armada, la violencia de género, el tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, el consumo de drogas desde lo local, seguridad regional y cambio climático. Este tercer pilar de la estrategia de seguridad está orientada a la rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria. Y les voy a contar, cuando salí a maletear con el equipo del SICA, maletear significa extender la mano a la cooperación, nadie de los cooperantes, o mejor dicho, me le hicieron cara fea al tema de reinserción, rehabilitación y del tema penitenciario. ¿Cuál fue la excusa? ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue la respuesta, la reacción? Señores, eso es un tema de ustedes los centroamericanos. Asignen dinero, métanle recursos, vean qué hacen con sus cárceles, qué hacen, ¿verdad?, con sus centros de rehabilitación, pero a nosotros no nos interesa. Les estoy dando datos muy concretos, pues, para que ustedes vean por dónde anda la procesión con esto, ¿verdad? No es fácil captar recursos para el tema penitenciario a nivel internacional. Les tiene terror la cooperación. Pero, repito, reitero, el tema de prevención es el que tiene más atractivo. Y luego,
el fortalecimiento institucional, en donde sí nos cooperaron muchísimo. Y de hecho la estrategia tiene de alguna forma supervivencia por este fortalecimiento institucional. ¿Qué significa el fortalecimiento institucional? No es solo el manejo de la estrategia y su plan de acción, no es solo la implementación de la propia estrategia y su plan de acción, sino que también es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad a nivel regional. ¿Cuáles son? Policías, jueces, fiscales, en lo básico, y luego en todas las instituciones del sistema de integración, como las comisiones antidrogas centroamericanas, etcétera, toda la cantidad de agencias centroamericanas que están orientadas hacia el tema de la prevención del delito a nivel regional. Entonces, aquí tenemos esa estrategia que fue aprobada, en la cual pues le dijimos a México muchísimas gracias por su solidaridad, pero ahorita los centroamericanos queremos echar a andar esta estrategia. Ahora quiero también confesarles algo. Esa estrategia, si no fuese por Guatemala, tampoco hubiese tenido ni siquiera haber llegado a la conferencia internacional. Y no es porque sean ineficientes los demás países, es que realmente nosotros tenemos a toda Centroamérica de vecina y tenemos a México de vecino. Y esto es una variable que hay que cuidarla con mucho cuidado, porque México es otra historia. Con los centroamericanos podemos ser mucho más, yo diría, precisos, mucho más claros, pero en materia de importancia, pues El Salvador con sus propios problemas no le iba a dar la importancia que tenía para Guatemala. Honduras con su problema que tenía del post golpe de Estado no estaba en condiciones. Nicaragua no tiene, es decir, tiene un problema, pero no tiene la gravedad del problema que tiene el Triángulo Norte, y Costa Rica por ende, y Panamá es otro cuento, es otra historia, ¿verdad? Y Belice pues de alguna forma no tiene la capacidad para como decimos en buen chapín, echarse ese trompo a la uña, ¿verdad? Entonces este es el contexto real de lo que ha acontecido con esta estrategia. ¿Cuál es, yo diría, el mayor éxito de esta estrategia prima facie? En primer lugar, la creación de consensos a nivel regional. En segundo lugar, el esfuerzo de priorización a nivel regional. ¿Por qué? Porque para esto y su plan de acción le dedicamos horas tras horas tras horas. Y les voy a decir una cosa también muy en confianza. Nosotros no permitimos que viniera ningún organismo internacional a hacernos las líneas de base de la estrategia de seguridad y su plan de acción. Fue made in Central America. Se los digo con muchísima claridad. Si en algo les sirve para el futuro, tómenlo en cuenta. Primero, porque nos iban a quitar recursos todos estos organismos, ¿verdad?, que cobran carísimo. Nosotros sabemos lo que tenemos y el problema que tenemos. Y tercero, pues obviamente le dijimos a la comunidad internacional: mire, no nos mande consultores de primero, de segundo, de tercera categoría del mundo, porque aquí vienen, están una semana y ya salen expertos en Centroamérica. Aquí nosotros sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿para qué traer gente? ¿Verdad? Esto se los cuento como una historia de éxito de la estrategia de seguridad. Bien, vamos a abordar el tema de la prevención. Bueno, el tema del combate al delito, saben a lo que es, ¿verdad? El tema del delito está orientado hacia la interdicción, o sea, hacia la intercepción de avionetas, de barcos, lanchas, etcétera. Es todo el tema de radares, ¿verdad? En cambio, el tema de la prevención
ahí es al que le quiero dedicar, es mucho más complejo, pero es mucho más efectivo para la sostenibilidad de la estrategia de seguridad centroamericana. Ya veo el reloj porque siempre se me pasa la hora. En primer lugar, el protocolo de Tegucigalpa dispone como uno de los propósitos a concretar un modelo de seguridad cuyos pilares y principios han sido relacionados. Es decir, no solo fue el protocolo, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, sino que ya en el protocolo de Tegucigalpa lo insertamos como uno de los deber ser a nivel centroamericano. Eso fue en 1991. La prevención de la violencia tiene sus propósitos, que es la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, impulsar el régimen amplio de libertades que asegure el desarrollo pleno, armonioso del individuo y la sociedad en su conjunto. Poesía, quizás, pero estos son los objetivos básicos de la prevención. Tercero, el Tratado Marco de Seguridad Democrática tiene entre sus bases la superación de la pobreza, la extrema pobreza, etc. También posee enfoques preventivos del abordaje de la problemática, de la violencia, la delincuencia, la inseguridad, a la vez que es el marco para la formulación de políticas y planes regionales de seguridad. Y eso está plasmado en el artículo 10 del propio Tratado Marco de Seguridad Democrática. El 16 del propio tratado dispone también el compromiso, fíjense bien, el compromiso de los estados de orientar presupuestos nacionales en beneficio del sector social. ¿Por qué? Porque es un tratado internacional, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, en donde se le dice a los estados: mire, es cierto que usted tiene sus presupuestos de salud, de vivienda, de educación, pero es a través y por vez primera que se comprometen los estados de apostarle al tema social a través de un tratado internacional. Entonces, esto creo yo que es el mayor valor agregado que tiene para efectos sociales el Tratado Marco de Seguridad, mostrando así una clara apuesta a la inversión de la prevención de la violencia y de la delincuencia. Tanto el combate al delito como la prevención tienen como propósito consolidar la democracia y el Estado de Derecho. El Tratado Marco de Seguridad Democrática tiene en su base la superación de la pobreza, la extrema pobreza, el respeto y la tutela de los derechos humanos, y posee un enfoque preventivo del abordaje de la problemática de la violencia, la delincuencia, la inseguridad, y sirve de facilitador para la formulación de políticas regionales. Es ahí donde se ha venido consolidando todo el esfuerzo de políticas regionales. Para citar casos concretos, el tema que yo no sé qué pasó, yo la dejé muy avanzada, el tema de política migratoria centroamericana, el tema de política de seguridad alimentaria centroamericana. Todos a propósito, ¿saben lo que es una política? Si no, pues estamos hablando, ¿qué es una política? Es un conjunto de programas que definen las líneas estratégicas a seguir para el abordaje, en este caso, de la problemática que afecta a los países, herramientas. De acuerdo. Aspectos programáticos de la prevención en el sistema de integración centroamericana. En primer lugar, el carácter transnacional del crimen organizado se ha vuelto necesario estrechar y fortalecer la cooperación. En Ciudad Guatemala, en el 12 de diciembre del 2007, aquí está, se adoptó la Estrategia de Seguridad Centroamericana y México. Esa fue la primera. En el en el 2010 se inició un proceso de revisión de la estrategia que culminó en junio del 2011, el cual pues tuve el privilegio de coordinarla, y que creo yo que se nos presentó nuevamente la posibilidad de efectuar una gesta centroamericana de unificación, porque créanme que ahí sí unificamos Centroamérica a través de la problemática de la seguridad centroamericana. Ahí se superaron las divisiones, los alejamientos, las no cercanías, las discrepancias entre los países por temas limítrofes, por temas, etcétera. Esto fue un buen motivo para amalgamar Centroamérica nuevamente a través de la seguridad, del tema de seguridad regional. La ESCA, que es la estrategia, tiene como objetivo general establecer los componentes. Bueno, aquí miren, esto es muy importante. En la conferencia internacional celebrada el 22 y 23 de junio en Guatemala, se aprobó el portafolio de proyectos consensuados y priorizados. Miren, aquí
con la estrategia devino su plan de acción a través de 22 proyectos regionales. Ese es un tema que quiero yo abordarlo en una perspectiva muy serena con ustedes. Miren, los proyectos regionales no son la sumatoria de proyectos nacionales. Repito, no son la sumatoria de proyectos nacionales. Los proyectos regionales tienen el componente del bien común regional. Por supuesto, jamás Costa Rica dijo yo no entro porque yo no tengo problemas de seguridad. No es cierto. Nunca Panamá dijo yo tampoco, porque los tienen, por supuesto a menor escala. Sin embargo, un proceso de integración no puede dejar a nadie atrás, a nadie, de ninguno de los países. Tenía problemas con la cooperación, porque me decían, bueno, pero Costa Rica no, Costa Rica entra, porque este es un programa, este es un proyecto regional. Tenga o no tenga Costa Rica los niveles de delincuencia o los niveles problemáticos que tiene el propio Triángulo Norte. Entonces, esto es la parte del principio de universalidad y esto es parte del principio de subsidiariedad y de solidaridad que tiene un proceso de integración. Igualmente, la cooperación quería nada más establecer nichos en cuanto a las posibilidades de proyectos regionales. Y lo cierto es que Centroamérica al unísono priorizó, consensuó 22 proyectos de carácter regional que sumaban aproximadamente unos 1.500 millones de dólares y fundamentalmente se planteó bajo dos plataformas claves en cuanto a la justificación moral y la justificación jurídica a nivel internacional. ¿Cuáles fueron estos? Fueron los principios de subsidiariedad. ¿Sí? Los países iban a subsidiarse ante la agresión, ¿verdad?, del crimen organizado y del narcotráfico, bajo el principio también de la corresponsabilidad compartida. Es decir, Centroamérica no es ni productora ni es gran consumidor de drogas, pero le metimos un componente importante que es diferenciada. No es justo que yo esté pagando, no es correcto que yo esté propiciando ni soportando los problemas de otros porque por solo mi situación geográfica que pasa por aquí, ¿verdad? Todo el tema del narcotráfico. Entonces, este principio de diferenciación, este principio de responsabilidad, de corresponsabilidad compartida y diferenciada, la cooperación internacional, básicamente los Estados Unidos no le hicieron cara bonita, porque ellos dijeron no, aquí tienen que cooperar todos, pero yo creo que moralmente no es justo, porque eso es un tema que nosotros no nos corresponde estar quitando presupuestos de salud, a educación, a vivienda y estarlo metiendo en seguridad para curar las fronteras de otros países. No es que tenga nada yo contra los Estados Unidos, pero le estoy hablando con toda la claridad. Estados Unidos no le gustó, por supuesto, le apostaron a la corresponsabilidad compartida, pero no diferenciada. Bueno, sigamos. La ESCA pues tiene como objetivo los componentes y actividades para fortalecer la seguridad de las personas, sus bienes y alcanzar sus objetivos. Tiene como objetivos específicos integrar los esfuerzos para armonizar y concretar los resultados, la coordinación, el intercambio de información como experiencias en las diferentes agencias de carácter operativos. ¿Cuál es el contenido del pilar de prevención que tiene la propia estrategia de seguridad y su plan de acción con los 22 proyectos regionales? En primer lugar, la prevención de la violencia juvenil, la violencia armada, la violencia de género, luego el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas,
en la prevención del consumo de drogas, la prevención desde lo local. Ese es un tema muy lindo que en el SICA también lo trabajamos, y es no solo propiciar la carta municipal, es decir, de armonizar toda la concepción del municipio a nivel regional, sino que también establecer acciones y líneas de comportamiento a nivel regional desde lo local para precisamente generar programas preventivos hacia la juventud, hacia las mujeres, etcétera, desde lo local. Y el tema regional en la parte del cambio climático. ¿Cuáles fueron los principales logros de la conferencia internacional que fue convocada por Centroamérica? En primer lugar, la asistencia de más de 60 países en Guatemala y más de 80 organismos internacionales. Colocó el problema de la seguridad centroamericana dentro del escenario internacional, lo que no ocurría desde la época de los conflictos y guerras civiles de la década de los 80. Se concretó en la priorización de los 22 proyectos regional, que marcó un hito en los niveles de consenso logrados, los esfuerzos por armonizar sus objetivos, como la atención inmediata de los desafíos, y la sustentación de los principios a los cuales ya me he referido, de responsabilidad compartida pero diferenciada, de complementariedad, de integralidad del enfoque de seguridad, como el principio de intervención inmediata. Esto pues es, en síntesis, la estrategia de seguridad, sus 22 proyectos, sus mecanismos de consenso y fundamentalmente el gran motivo y la gran fiesta que se hizo para promocionar, para generar el maleteo y captar fondos internacionales para su financiamiento de la estrategia. Bien, avances de la estrategia de seguridad, y esto se los voy a dar porque es lo último que salió publicado en la página web del SICA. Pues obviamente yo ya no estoy en el SICA, pero esto es lo último que profirió la Comisión de Seguridad. El 19 de agosto pasado se llevó a cabo la SG-SICA, coordinó la 5ª reunión del Comité de Seguimiento de la ESCA. Como resultado, se valoró el fortalecimiento de las instituciones regionales, tales como la Comisión de Jefes y Directores de Policía, el Consejo Judicial Centroamericano, el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, el Consejo de Ministros de la Mujer, el Instituto de Estudios Policiales, el Centro de Instrucción de Drogas. Se fijan todas las instituciones que hay a nivel centroamericano, ¿verdad? La Organización de Directores de Migración y las autoridades aduaneras a nivel regional. Se capacitaron a más de 1000 funcionarios de los Estados miembros, que incluyen jueces, fiscales y policías, ¿verdad? Esto obviamente no fue en un mes, esto ha venido desde que se inició el proceso. Se promovió una propuesta de acuerdos regionales para impulsar el convenio relativo a la orden de detención y procedimientos de entrega, el convenio centroamericano de cooperación reforzada en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Se respaldaron operativos regionales liderados por la Comisión de Jefas y Jefes de Policía de Centroamericana. En mi periodo hicimos 2, uno en carreteras y otros en puertos y en aeropuertos, simultáneos y concomitantes, o sea, a nivel regional. Y por supuesto no se dio a la luz pública, pero con resultados muy interesantes de cómo está organizado el crimen organizado, por dónde sacan los vehículos robados de Centroamérica, hacia dónde van, o sea, toda la trazabilidad que se puede hacer dentro de un contexto de seguridad. No viene el caso pues abordar, porque aquí quiero yo ser muy conceptual con ustedes. Bien, se impulsa la creación de grupos regionales de investigación, se ha brindado soporte de equipos de academia a los policías, se están fortaleciendo los comités municipales de prevención de la violencia, ya les había referido a esto, y se informó del avance del desarrollo para el observatorio, el OPSICA, y se abordó la metodología para la consulta de indicadores de seguridad. Como ven, sí hay acción, sí hay concepto, sí hay necesidad y convicción. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecerlo. Lo que hay que hacer es darle más oxígeno y por ende más aire fresco, como ustedes, que puedan en algún momento agarrar esta estafeta. Yo propongo que dejemos como primer segmento, se toma un café para que empiece a reactivar la pila y nos vemos aquí en 15 minutos. ¿Está bien? Bueno, procedamos.